Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, parece que ha pasado como una calma tensa y además lo que hemos vivido durante toda la semana. Si nos puedes coger desde el lunes, ¿qué es lo que ha sucedido? Es decir, veíamos el sábado un ataque histórico, por primera vez directo entre Irán e Israel, directo también fue lo de Damasco, pero entre ellos abierto, y sin embargo tenemos una fotografía de mercado que no se cree que vaya a haber una escalada en Oriente Medio y que considera que esto, como tú dices siempre, hasta el 5 de noviembre, Santas Pascuas. Así es. Hemos vivido una mascarada, en realidad, y además tiene su lógica lo que ha sucedido, porque ya estamos viendo exactamente cuáles eran las medidas que Occidente quería implementar con esos ataques a la embajada de Irán. Se necesitaba una respuesta sí o sí. La aberración que supone ese ataque a la embajada de Irán en Damasco es formidable. Y ahora tengamos en cuenta que vivimos en un escenario en el que los nuestros, Occidente, están asesinando personas a razón de miles en Gaza, y nosotros vamos a sancionar a un país que ha enviado unos avioncitos avisando de antemano para que fueran derribados. Estamos en una sociedad enferma, políticamente enferma de arriba abajo. Pero ya evidencian que efectivamente ahora cuando dice Israel que va a volver a atacar, pues lo que nos está diciendo muy probablemente es que va a realizar ataques, entre comillas, proxy, porque el que había realizado previamente, que supone la respuesta de Irán, es simplemente un ataque directo sobre el territorio iraní, en esa embajada. Claro, por eso responde Irán como responde. Pero la escalada, que es de la que se hablaba durante estos días, probablemente no se va a producir porque va a seguir habiendo ataques indirectos. Pero sobre todo, la clave en el plano social era evitar el foco sobre lo que Israel estaba haciendo en Gaza. Luego hay más claves importantes que va a conseguir Occidente. Poder enviar armas a Israel mientras ya no estamos teniendo en cuenta que esas armas van a ser para seguir produciéndose lo que está sucediendo en Gaza, que suponía un descrédito electoral enorme para Biden. Y a su vez, ahora vamos a justificar uno de los pasos importantes en esa nueva ruta de la seda estadounidense que pretenden implementar con el canal de Ben Gurión. Para su realización necesitarán eliminar a toda la población de Gaza, pero es que además en ese proyecto está incluido la explotación de gas en la zona de Gaza, y para eso hay que eliminar de la ecuación a un país tan importante en el mundo gasístico como es Irán. Con lo cual ahora ya lo tienen todo organizado. En un ataque de juguete, no dudemos de que Irán estaba perfectamente asesorado por Rusia y China, que conocen muy bien los objetivos occidentales. Se produce una serie de medidas por parte de Occidente ahora y de sanciones que no tienen ninguna razón de ser y que evidencian cuál era exactamente el plan de Occidente antes de comenzar esta falsa escalada que hemos vivido durante estos días. En la pantalla tenemos, en ese petróleo, lo que nos evidencia que todo ha sido efectivamente una mascarada, porque el petróleo no ha subido de zonas de 85. Si adelantamos el gráfico, puede verse justo aquí a la izquierda, voy a recordarlo primero y ahora lo voy a borrar, justo cómo cotizaba el petróleo en los días posteriores a los ataques de Hamás el 7 de octubre. En aquel momento volvimos a escuchar que el petróleo tenía que subir una barbaridad precisamente porque las consecuencias de esos ataques iban a conllevar tal inestabilidad en la zona de Oriente Medio que iba a generar grandes subidas del petróleo. Sin embargo, vemos que ahora mismo, en esta subida que lleva protagonizando meses el petróleo, incluso en el escenario más terrible que nos planteábamos, el petróleo no ha superado esa zona, porque obviamente el sistema financiero en esos $88 está bajista, porque en aquel momento, cuando el 7 de octubre se producen los ataques de Hamás, todo el mundo entró comprador alcista para obviamente cubrir la subida del petróleo que teóricamente se avecinaba y que no fue tal. Con lo cual ahora el sistema financiero no ha dejado que el petróleo suba de esa zona 85 para que aquellos operadores que se pusieron largos en aquel momento no recuperen su dinero y el sistema financiero lo pierda, porque el sistema financiero se puso bajista en aquel entonces para dar cobertura a todas las compras que salían al mercado.
Luego, si el petróleo no ha superado esa zona, seguimos dentro de un escenario controlado por el sistema financiero, que es, ahora lo vemos mucho más claro, lo que hemos vivido durante estos días. De ahí que en el especial de sábado yo os explicaba que la cosa no era como parecía. Bueno, pues está todo controlado, José. Y ahora las sanciones serán para Irán, que es el que menos ha hecho en esta historia. A partir de ahí nos vuelve otra vez la fotografía al Congreso de los Estados Unidos. Lo comentábamos el otro día en el especial. Al final se va a votar por separado, pero se va a votar ayuda para Israel, ayuda para Ucrania, que no tenía mucho que ver con el ataque de Israel, pero entra de refilón, lo han aceptado los republicanos. Hay opciones de que salga, de tal manera que podría cerrarse un poco el círculo alrededor de una ayuda que necesita Ucrania, si quiere seguir resistiendo, y que necesita Biden dársela a Ucrania, sobre todo de cara a lo que tú nos estás planteando, que es 5 de noviembre. Hay que mantener todo en calma hasta el 5 de noviembre, porque si no, el movimiento hacia la cumbre de paz, porque si lo están llamando ellos, porque no está Rusia sentada y vamos a ver si está China, puede dejar una fotografía mucho más tensionada, sobre todo viendo lo que vimos ayer en Kharkov. Absolutamente. Ese es el análisis. Estamos hablando de una situación en la que ya Ucrania está en el límite, si no, no estaríamos teniendo que hablar con esa urgencia de nuevo de ese paquete que ya fue rechazado con anterioridad, y estamos ahora hablando de que la administración Biden tiene dos esperanzas puestas en esa votación. La primera es que toda esa nebulosa que se ha generado con ese falso ataque de Irán, de algún modo desvíe la atención del elector estadounidense sobre ese paquete de ayuda. Y segundo, que haya congresistas republicanos que traicionen a su partido. En un principio, fijaos cómo ya hace unos días, y es verdad, desde el principio se empezó a hablar de volver a votar de nuevo el paquete conjunto. Si eso se producía así, había ya una traición fijada de antemano en Estados Unidos a Donald Trump. Durante estos días le ha dado tiempo a los cercanos a Donald Trump a hacer su trabajo para evitar esa votación conjunta. Bueno, pues ahora cada uno se va a retratar, con lo cual mucho ojo, porque la nebulosa del ataque de Irán no está siendo todo lo intensa que necesitan los demócratas para desviar la atención. Vamos a ir viendo, desde luego esa es una situación muy, muy interesante durante estos días. A partir de aquí, oro. Dice Citi, $3.000. ¿Forma parte de la fotografía? No, es que eso es lo importante. El activo oro no sube como los demás, ni baja como los demás. Sin embargo, sí está sujeto a los mismos intereses que todos los demás. Es decir, los intereses del sistema financiero por hacerte creer algo equivocado. Y eso sucede siempre. Cuando se produjo la ruptura al alza del oro, explicábamos aquí la verdadera ruptura, que esa iba a ser la buena, porque todo el mundo estaba muy pendiente de otro activo que se relaciona con el oro, pero que no tiene relación con el oro, como es el Bitcoin, como es Bitcoin. Y claro, obviamente, como todo el mundo estaba mirando hacia otro lado, nadie compró oro cuando había que comprarlo. ¿Qué es lo que sucede? Claro, la subida ha sido formidable, pero el oro no es como un título valor, como unas Nvidia que en un momento determinado a su núcleo duro, al núcleo duro de Nvidia, le interesa hacerla subir. El oro tiene muchísimas fuerzas en el mercado que impiden que haya ese tipo de manipulación. Hay otra. Pero claro, ahora tenemos a muchos operadores importantes, grandes bancos de inversión, que en un momento determinado han aprovechado la subida y para, de algún modo, materializar una operación especulativa con el oro, lo que hacen ahora es recomendar comprar lo que no recomendaron comprar cuando había que comprar. ¿Para qué? Para ellos poder ya vender y cerrar posiciones alcistas en el mercado del oro. Cuanto más volumen comprador aparezca, más posibilidad tienen ellos de vender sin tirar el precio del oro a la baja. Por eso ahora aparecen recomendaciones. Eso no significa que el oro vaya a tener grandes recortes. Significa que lo que no va a tener es grandes subidas y locuras como nos las querrán hacer creer ahora cuando nos las debieron hacer creer entonces. El oro es un activo que cubre o intenta cubrir de cara a los inversores la pérdida de poder adquisitivo de la moneda fiat. Ya está anticipando con esa subida dos factores. Primero, algo que ya conocíamos, el interés de bancos centrales de adquirir oro. Vale, eso ya lo conocíamos. Dos, que como se lleva al mundo de aquí a unos meses a un escenario bélico más intenso del que tenemos, se adelanta la posibilidad
muy probable, obviamente, de que para financiar esa guerra Estados Unidos emita dólares de la nada como ha hecho siempre. Con lo cual, ojo, ya ha habido una gran subida. Estamos hablando de que en muy poco tiempo ha subido desde 2080 hasta niveles de 2000 casi, bueno, ha llegado a marcar por encima de 2400. Ha sido una subida total de un 17% en mes y medio prácticamente, en muy poco tiempo. En un activo muy estable ya es suficiente. Hay que tener cierto cuidado puntualmente ahora. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Alberto Iturralde. Buen día y buen negocio. Gracias, fuerte abrazo.